Ya estamos de vuelta acá en Buenos Días Región y ya estamos en compañía de Ricardo Oyarzo acá en su espacio Camino al Plebiscito. Buenos días, Ricardo, y también te damos la palabra, la oportunidad de que puedas presentar a nuestro invitado de hoy. Sí, Daniel Stingo es un abogado de la Pontificia Universidad Católica, destacado a nivel nacional. Ha participado en innumerables programas de televisión, conocido por muchos de nosotros en Mega, en TVN, en Canal 13. Y tiene una visión muy interesante sobre el proceso que estamos viviendo, que hemos estado comentando en este ciclo de programas que hemos realizado a través de la señal de Radio Polar. Y bueno, va a estar muy interesante la conversación hoy día de la mañana porque él tiene mucho que decir sobre esto. No antes, sí me gustaría dar los saludos a Mauricio Vidal, quien sufrió la muerte o el fallecimiento de su suegra hace unas horas y que, bueno, él el periodista habitual del programa, así que vaya mi sentido pésame para él. Y también y en ese contexto también para la familia de Juan Tavilo, también un destacado cantor popular que fue la voz cuando no tenían voz en dictadura de muchos y que también falleció hace unas horas, así que también el abrazo y el saludo para su familia, mi mayores de los respetos. Dicho esto, a lo que vinimos hoy día, a escuchar a Daniel, que él es un personaje muy interesante, que tiene mucho conocimiento sobre esto y que seguro va a ser una interesante conversación. Muchas gracias por la invitación, Ricardo, Dante, y a la Radio Polar. Muchas gracias. Sé que es una radio que tiene muchos años, más de 80 años tiene, ¿no? Sí. 80 clavaditos. Mira. No todos pueden decir eso. No, claro que no. No, y los medios de comunicación es más difícil aún respecto de todo lo que sufren los medios. Bueno, vemos a nivel nacional y regional, es mucho más difícil levantarlo. Bien, Daniel, para conversar esta conversación que vamos a sostener también junto a Ricardo, quien también te va a hacer algunas consultas al respecto, queríamos saber primero tus expectativas y también respecto de tu disciplina como abogado. ¿Qué esperas tú de este plebiscito y cuáles son tus apreciaciones respecto de lo que se va a vivir el próximo 25 de octubre? Básicamente, a mí me tiene muy esperanzado, me tiene bastante contento también el que hayamos llegado a esto, a que por primera vez en la historia de Chile, ¿no? Porque aquí hay que ser clarito que en la historia de Chile nunca ha existido la oportunidad de que la civilidad, ¿no? La ciudadanía, los vecinos, el pueblo, como quieran llamarlo, tenga la oportunidad de decidir sobre la constitución que nos va a regir, no sé, 70, 40, 80, no sé cuántos años más, dependiendo de lo que pase en el futuro, pero es primera vez en la historia. Ustedes cuentan, ha habido cuántas constituciones, ha habido, no sé, más de 10 intentos constitucionales, pero los más fuertes son los de 1833, que se hizo en la época portaliana, con la batalla del Ircay, se impuso por un grupo siempre de la élite, ¿no? Y por un sector. Después la de 1925, ¿no? Con el tema de Alessandro, el golpe de Estado, etcétera, también se hizo por un grupo de élite de la época, también con una agitación social en ese momento. Y después, qué decir, la del 80, que fue con un golpe de Estado, hecha por 10 personas designadas a dedo por Pinochet, y con un plebiscito más trucho que mis conocimientos de fútbol, porque... no, mentira, a mí me gusta el fútbol. Pero, o sea, que fue sin registro electoral, bueno, ¿para qué hablar en dictadura? Entonces hoy día tenemos la oportunidad, y eso me tiene muy esperanzado, de tener 3 instancias democráticas, pues muchachos, 3 para una constitución, eso no se da todos los días. Tenemos el 25 de octubre, sí, estamos a decir apruebo, rechazo, y si queremos cuál es la institución que lo va a cambiar, si la comisión constitucional o la comisión mixta, ¿no? Que esa involucra diputados y senadores, la mixta, además de gente elegida. En cambio la comisión constitucional tiene a su haber 155 chilenos y chilenas en paridad total, o sea, igualdad de número. Después en abril, el 11 de abril, la elección de los constituyentes, y también yo creo una cosa muy importante, por lo menos para Magallanes, pienso yo, en la elección de gobernadores. ¿Por qué? Porque una región tan austral como la de ustedes y que tan lejana, tener además un representante de gobierno como el intendente, o intendente en su caso, ¿no? Creo. Bueno, es en la misma presidencia metida allá.
En cambio, con un gobernador elegido por la gente de Magallanes va a ser distinto. Entonces ahí vamos a tener elección de diputados, perdón, de concejales, alcaldes, constituyentes y gobernadores. Y después, un año después, tenemos la oportunidad de aprobar o rechazar esa constitución redactada por 155 chilenos y chilenas. Entonces, yo estoy muy esperanzado, estoy muy feliz, creo que tenemos una gran oportunidad de construir Chile una constitución entre todos. O sea, no solamente 10 personas nombradas por Pinochet, sino que aquí va a haber de todos los sectores y ojalá mucho independiente. Ricardo. Sí, bueno, ese último tema es interesante tocarlo porque una de las cosas que nos dicen aquellos que están en contra de esto es que esto va a venir a desunir a los chilenos, que acá van a caer las penas del infierno y que finalmente esto va a quebrar al país. Y la verdad es que uno, por lo que ve desde el conocimiento que tiene en de estos procesos en otros lados, puede ser también un momento para encontrarse, ¿no? Tú lo dijiste al último, y quizás es una buena oportunidad para que no sea la constitución de unos pocos, como lo acabas de decir, redactada bajo fuego y metralleta en su minuto, y que sea un momento donde podamos tener visiones distintas, ¿no? Y ver, bueno, cuáles son aquellas más legítimas. No sé si qué te parece eso y si es que es efectivamente una oportunidad para aquello. Yo creo, Ricardo, Javier, que tienes toda la razón, y te voy a decir por qué. El otro día, escuchando a una charla de Javier Couso, un constitucionalista de verdad, no como yo, que soy medio chanta, él decía una cuestión muy cierta, decía, miren, yo quedé impresionado, porque yo he dado más de 200 charlas del proceso constituyente, pero igual uno siempre puede aprender, y de Javier Couso aprendí una cosa, dijo, la constitución del 80 hoy divide a los chilenos, y es verdad, y lo dije yo, lo dijo Alamán hace como 4 meses, antes de volcarse, cuando él dijo que iba a aprobar. Esta constitución, la constitución del 80, divide a los chilenos, porque hoy día estamos algunos, ¿cierto? La divide, no es que nos una, porque esa es la verdad, hoy día. Pero, y decía, y en una sociedad, mira lo que estoy diciendo, porque lo decía él, se lo estoy robando, en una sociedad con pensamientos tan distintos y sociedades multiculturales como Chile, en que un grupo dice que un hecho es bueno, correcto, justo, y otro grupo dice que ese mismo hecho es injusto, incorrecto, malo, ¿qué nos puede unir? Y decía él, lo que nos puede unir, hacer convivir como sociedad, es una constitución. Es un pegamento para que todos aceptemos un documento hecho por todos, además, que nos puede hacer convivir de mejor manera. Entonces, ahí yo dije, uy, ahí tiene razón. O sea, hoy día la constitución no nos une. ¿Qué nos une? La selección chilena que ayer empató, la Teletón, no sé, ¿qué más? Recordarnos del Happening con Ja, pero ¿qué más nos une? Entonces, y la constitución del 80 por supuesto que no nos une, pero sí nos podría unir una constitución en que participa gente de la UDI, gente de RN, gente de Bópoli, gente de la ADC, gente de los radicales, los socialistas, el Frente Amplio, los comunistas y mucho independiente. Eso sí nos puede unir porque voy a ganar algo, voy a tener que ceder otra cosa y al final va a quedar algo en que todos hayamos puesto algo nuestro, pero también no vamos a ganar todo, si es que ¿no? Entonces, yo creo que eso sí nos puede unir. Mira la cuestión extraña, que uno diría, no, al contrario, va a ser algo en que todos van a haber participado, van a haber aportado en algo, y tendríamos que someternos además a ella, porque todos estuvimos ahí. En cambio, la Constitución del 80 hoy día nos divide, entonces decir que no nos va a dividir, no, nos va a unir, o por lo menos va a servir como una especie de pegamento, como decía, usaba la palabra pegamento, Javier Couso, un constitucionalista de la UDP, decía, porque estamos en una sociedad en que estamos bien tenemos sociedades multiculturales metidas adentro y con pensamientos muy distintos. Daniel, y bien, bueno, pues se puede deducir fácilmente de que tú estás por una nueva constitución, por eso yo te quería consultar. No, yo soy del rechazo. No, estáis loco. Sí, me hubiese sorprendido eso. Respecto de la actual constitución, ¿cuál es tu principal crítica? Porque, por ejemplo, hay quienes critican que Chile sea un Estado unitario y preferirían en una nueva constitución un sistema federalista, por poner solamente un punto. ¿Cuál es tu apreciación de la actual constitución, que es su principal falencia, y tú crees que, a tu juicio, debería ser prioridad en una nueva constitución? Mira, Dante, lo que tú dices del Estado federal o unitario es importante, pero por lo menos para mí, lo más importante, aunque suene extraño, son los amarres de la Constitución de Pinochet. Los amarres que hoy día
Porque por último el Estado, la forma de gobierno, no creo que divida tanto a los chilenos si somos unitarios federales. De hecho, decir que Argentina es federal, México es federal, Brasil es federal, y para qué decir Estados Unidos. O sea, igual hay que pensarlo lo que tú dijiste tú, porque podría ser más interesante, claro. Sobre todo una descentralización cierta, verdadera, y no estas de papel que tenemos acá. Pero a mí lo que me preocupa más es que la Constitución del 80 establece ciertas reglas en materia económica, porque es una Constitución absolutamente ideologizada en materia económica, de libre comercio, libre mercado, liberal, como tú quieras llamarlo. ¿Y por qué? Porque tiene amarres. Amarres, por ejemplo, como que el artículo 19, número 24, inciso final, dice que el agua es privada. Te pueden decir, no, que los derechos de agua, pero es lo mismo, el agua es privada. Y unos pocos tienen agua y tienen los derechos de agua y los usan, y otros no los tienen y tienen que esperar un camión aljibe una vez a la semana, y se le mueren los animales a los crianceros, mientras otros al frente, porque eres textual, al frente en Petorca, al frente, así como una cuadra, plantan paltos que son monocultivos hasta en los cerros, porque tienen derechos de agua, y al frente, allí, un señor criancero pobre, se le murieron los animales porque no tenía agua. Había, así, estamos ciertos que había sequía, pero había agua en la zona, pero la tenían los palteros. Por lo tanto, los crianceros se le murieron los animales, y eso pasa en Chile. Y eso está consagrado en la Constitución del 80, el artículo 19, número 24, inciso final, puedes leerlo. O que el derecho de salud, por ejemplo, esté dividido en dos sistemas de salud, para ricos y para pobres. Y eso está en el artículo 19, número 9, lo puedes leer. Entonces, cuando establece eso, cuando establece que la educación se entrega a los privados, cuando se entrega las pensiones para que la administren los privados, es una cuestión que tú dices, no, eso no es aceptable. Y por lo tanto, lo que uno pretende es que todo eso se vaya, se gane el apruebo, y por lo tanto, todo eso se termine. Y pasemos a ya estar en un estado un poquito más estado de bienestar, en que el Estado garantice a todos los chilenos ciertos derechos básicos sociales. No es más que eso. Nadie quiere que las parcas, las ventanas, las lámparas las haga el Estado. No, que ojalá que haya mucha iniciativa privada, pero los derechos básicos sociales estén entregados al Estado, como pasa en toda Europa, por ejemplo, Alemania, Francia, Portugal, España, Finlandia, Suecia, todo, hay un estado de bienestar que garantiza lo mínimo a todos. Oye, y lo mínimo, o sea, salud de calidad para todos, con un solo plan de salud común para todos. Por supuesto que el que quiera algo un poco mejor podrá pagar un seguro e irse a la clínica Las Condes, pero el resto tendrá un buen sistema de salud común, un sistema de educación en que no haya que pasarle platas estatales a los colegios particulares subvencionados. ¿Sabes por qué se llama particulares subvencionados? Porque tú le pasas plata de todos los chilenos a estos señores para que lucren. Oh, sorpresa. Las pensiones son administradas por privados. ¿Qué parte del mundo tiene eso? ¿Cuántos países tienen? Entonces tú le preguntas a Pepe Piñera, que fue el que creó el sistema de la AFP, ¿cuántos países tienen esto? Y él te dice, se lo vendía a 30 países. Ah, sí, ¿y por qué no agrega que ya 18 volvieron a un sistema mixto? Porque no aceptaron el sistema, porque vieron que las pensiones no alcanzaban, y de los 30 países que él se lo vendió, cuando cayó la cortina de hierro, ¿cierto? Cuando cayó Moscú, o sea, cuando cayó el sistema comunista, bueno, se lo vendió a 30 países entre eso. Y volvieron ya 18, quedan 12 países y están todos volviendo. ¿Por qué? Porque el sistema es injusto, porque el sistema no da. Entonces, esos derechos sociales básicos los tiene que garantizar el Estado. Y el resto que lo hagan los privados. Entonces, si tú me preguntas qué es lo más importante, para mí por lo menos eso, que se vaya al tacho de la basura la Constitución de Pinochet y que hagamos otra entre todos con derechos sociales garantizados para todos. El derecho a la vivienda, por ejemplo. En Chile ha crecido mucho los campamentos, no hay construcción de viviendas, salvo con estas licitaciones, ¿por qué el Estado no puede construir casas? ¿Por qué no puede construir departamentos? Lo está haciendo el alcalde Jado y lo está haciendo el alcalde Lavín, dos extremos, ni tan extremos, pero bueno. ¿Y por qué entonces no puede hacer el Estado? Porque lo prohíbe la Constitución del 80, pues. Artículo 19, número 21. Artículo 19, número 21, que dice que el Estado, para construir o para hacer cualquier actividad económica, necesita una ley de común calificado que la derecha nunca ha dado. Entonces, tú me dices, sí, ¿es importante el sistema unitario federal? Sí. ¿Es importante terminar con el presidencialismo excesivo? Sí. ¿Es importante terminar con el Tribunal Constitucional? Sí. Pero antes que eso, fijémonos en los derechos de los chilenos y chilenas para que lleguemos a una cierta igualdad con una constitución básica y común de todos. Por supuesto, Daniel, entonces se puede concluir que tu prioridad en la próxima constitución es darle un piso, una seguridad social a todos los chilenos y a partir de ahí comenzar a construir un país para todos. Eso es lo que creo yo, sí. Ricardo.
Sí, aprovechando la presencia de Daniel en el programa, yo creo que es un buen momento también para derribar algunos mitos. Ya. Porque Veamos. se ha hecho toda una campaña en torno a que esta constitución o este proceso es un proceso de los políticos, que además la ley 21.200 tiene todo amarrado, y que finalmente la gente no va a decidir. Y a mí me parece que no es tan así, porque si uno analiza el detalle como esta norma y el proceso, es una cuestión totalmente distinta, pero estaría bueno que Daniel nos contara un poco sobre eso para poder derribar estos mitos que han querido instalar en contra del proceso. Sí, te fuiste de un extremo a otro, porque los que sostienen que la Constitución hay que cambiarla y rechazar para reformar, cuando en enero pudieron cambiar el derecho de agua, porque lo que yo decía, ¿no? El artículo 19, número 24, inciso final, que dice que el agua es privada, lo pudimos cambiar en enero de este año, pero los 12 senadores de gobierno no quisieron. Entonces cuando dicen rechazar para reformar es mentira, porque no tienen ni una intención de reformar nada. Te fuiste al otro extremo, que son aquellos que dudan de todo, ¿no? Que ponen en entredicho todo. Y te voy a decir una cosa, eso también tiene mala leche, porque la ley 21.200 lo que hace, básicamente, es establecer el proceso. O sea, sin la ley 21.200, que es la que recogió el acuerdo del 15 de enero, este es el acuerdo del 15 de enero, ¿se acuerdan? Ahí está el acuerdo del 15 de enero, con la firma de los presidentes de los partidos, la fecha, etcétera. Fue recogida ahí esa noche en el Congreso, algunos lo critican porque no sé, ya, bueno, pueden criticarlo, no está la sociedad civil. Bueno, si los políticos les pagamos para que se pongan de acuerdo, así que estaban haciendo su pega por primera vez en mucho tiempo. Se convirtió en esto, pues, que es la ley 21.200. La ley 21.200 lo único que hace es establecer el sistema constituyente. O sea, agregó 14 artículos a la Constitución del 80, le metió el artículo 130 al 143, le agregó artículos, para que pudiéramos tener el proceso constituyente. Entonces, sin la ley 21.200 no tendríamos nada, o sea que llega a ser absurdo. La ley 21.200 nos fregó el sistema, no señor, nos dio la oportunidad, así que empieza a leerlo un poquito. Y segundo, todo lo que dicen respecto de que pone reglas, claro que pone reglas, sí, pero eso también lo hizo el proceso ecuatoriano, el proceso colombiano, el proceso boliviano, obviamente tiene que tener reglas, es una nueva constitución, no podemos así que se nos ocurra cualquier cosa. Pone algunas reglas, y está bien, a mí me parece bien, establece los números de constituyentes, cuánto va a durar, un año, que tiene que ser solamente un año, o sea, son 9 meses más 3, o sea, un año solamente. Los constituyentes se disuelven porque no es una cámara, es una asamblea constituyente o convención constitucional que se disuelve una vez hecha y entregado el borrador, obvio, porque no tiene por qué seguir. Y establece la normativa que establece y le da reglas al proceso constituyente, que me parece absolutamente lógico que tenga reglas. Pero si fueran realmente honestos estos personajes, dirían que lo que les preocupa es el artículo 135. Y podemos analizarlo, no es tan terrible. A ver, la convención no podrá ejercer ninguna otra función o atribuirse que la autoridad establecida en la Constitución. Obvio, pues, si no vamos a atribuir otras funciones, si lo que tiene que hacer es la Constitución. Por eso yo Dante, para que entienda un poco, que lo que critican más del artículo del artículo 135. Mientras no entre en vigencia la nueva Constitución en forma establecida, esta Constitución seguirá plenamente vigente. Obvio, no podemos estar sin Constitución, pues. Entonces, obviamente la del 80 sigue vigente además que no tenemos garantizado que se vaya a aprobar, así que mientras esté la gente, los 155 peleando, redactando, discutiendo, mujeres y hombres, y paridad total, discutiéndolo, obviamente rige la del 80. En conformidad al artículo, no tienen otros derechos que los que establece la ley, obvio, eso está además, pero es obvio. Quedará prohibido a los integrantes de la convención atribuirse el ejercicio de la soberanía. No, pues ellos están haciendo una constitución, porque se van a atribuir otros derechos. Vamos al inciso final, y esto es lo que más les duele a algunos que parece que no lo entienden. El nuevo texto de la Constitución se someterá a plebiscito, pero deberá respetar el carácter de la República de Estado de Chile. ¿A alguien le molesta que Chile sea una república o queremos volver a ser monarquía? ¿Qué queremos? No, parece que tiene lógica, ¿no? Democracia, seguimos, entonces no es tan malo. Su régimen democrático, ahí está. Las sentencias firmes y ejecutoriadas. Obvio, si las sentencias ya se dictaron, ¿qué quieren? ¿Cambiarlas? Si eso es una cuestión de derecho básico, que las sentencias tienen que respetarse cuando ya están ejecutoriadas, que quiere decir que no están firmes, ya no pueden ser cambiadas. Y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Y ahí entonces algunos saltan como viejas locas, diciendo, pero ¿cómo? No sé qué. Bueno, a ver, los tratados internacionales que Chile tiene aprobado y ratificado son aquellos, la mayoría de los más importantes son de derechos humanos. Supongo que a todos los que estamos haciendo la nueva Constitución nos interesa que se respeten los derechos humanos, entonces tampoco es tan malo eso. Entonces, ¿cuándo llegamos al punto que más les molesta? Parece que son los tratados internacionales firmados con grandes potencias, como por ejemplo los tratados de libre comercio. Los tratados internacionales
no pueden ir contra una constitución. La constitución siempre es una pirámide, ¿no? Una pirámide normativa, y arriba está la constitución. El tratado internacional es siempre a nivel de ley, así está establecido. Entonces, una ley o un tratado internacional no puede ir contra la constitución. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo acá? Es que nos pueden demandar algunas empresas, no estados, porque nosotros les vamos a quitar el litio, el cobre, no sé qué, y podría ser. Y ahí sí tenemos un problema, y ahí sí. Pero oiga, circunscríbase a eso. Porque claro, si se decide que el cobre es de todos los chilenos, o el litio es de todos los chilenos y vuelve, etcétera, ya, ok, que no sé si va a ser tan así, pero ya sé que sea, las empresas internacionales nos podrían demandar ante tribunales arbitrales internacionales. Ojo, son tribunales específicos, a tribunales arbitrales internacionales, y tratar de cobrarnos indemnización porque nos quedamos con algo que se supone que es de ellos. Y ese es un problema. Bueno, ese problema tendremos que verlo, atacarlo, redactarlo, conversarlo. Eso ya pasó en Colombia, tenemos experiencia. Pasó en Bolivia y pasó en Ecuador. Entonces, vamos sacando el trigo, ¿no?, de la paja y veamos realmente el problema. ¿Eso puede ser un problema? Sí, puede ser un problema. ¿Tendremos que atacarlo de una cierta forma? Tendremos que atacarlo de una cierta forma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si nos sometemos o no a los tribunales arbitrales internacionales, ¿cómo lo resolveremos? ¿Cómo atacaremos ahí? Etcétera. Pero ese es un problema, sí lo vamos a tener. Pero todo lo demás, las críticas, son, perdóname, críticas de gente o ignorante o que tiene mala leche. Perfecto. Daniel, y bien, tú ya has manifestado durante esta conversación en varias ocasiones que sería muy deseable, a tu parecer, de que participara la mayor cantidad de ciudadanos en la votación primero, y luego que la representación ciudadana, según interpreto lo que tú decías, sea ejercida por personas que estén fuera de lo que digamos que del ambiente político, más bien que sean personas representantes de las fuerzas vivas de la sociedad. Dada la actual forma como se realizan las elecciones, acá en Magallanes, sacando el cálculo, tendríamos opción a 3 constituyentes bajo la modalidad de una convención. Yo quería saber de qué forma se puede hacer de ganar el apruebo el próximo 25 de octubre, de qué forma se puede garantizar la representación de los ciudadanos por los ciudadanos a los partidos políticos. No se puede garantizar. El sistema de Hunt, que es el que va a regir, porque en el fondo es lo mismo, es una situación espejo de la elección de la Cámara de Diputados, tú lo dijiste. Tenemos que la Cámara de Diputados eligen 155 diputadas y diputados, entonces si ustedes se fijan van a ser 155 constituyentes y gana la Convención Constitucional. Entonces es un espejo, porque en el fondo son los mismos distritos, la misma cantidad de diputados que ahora se transforman en constituyentes, y en eso tienes razón. Y lo deseable sería que hubiera la mayor cantidad de independientes. Ahora, ¿qué se hizo? Bueno, se dictó una ley, la 21.216, que dio la oportunidad de que los independientes fueran elegidos. Pero así todo, esa ley no es suficiente, porque dejémonos de cosas, esta ley, la 21.216, que fue la que estableció la paridad total, ¿cierto? 50-50 de hombres y mujeres, primera vez en la historia y primera vez en el mundo que alguien lo hace. Pasaríamos al libro Los Récords de Guinness, si es que eso queda, porque ninguna convención constitucional o asamblea constituyente ha tenido paridad total, nosotros sí. Y por otro lado, se estableció en esta ley que la oportunidad de que los independientes fueran en listas fuera de los partidos políticos, porque sabemos que el sistema de Hunt lo que hace es favorecer a los partidos políticos, es un hecho que es cierto, negarlo sería tapar el sol con un dedo. Y entonces se trató de que los independientes pudieran tener oportunidad y se hizo unas ciertas reglas, ¿cierto? 0,5% de la votación, no, 0,4% de la votación en cada lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Y los independientes dijeron, no, pues, igual la cancha no está pareja, no nos vengan a fregar. Entonces ahora hay un proyecto de ley en el Congreso que lo que hace es mejorar la situación de los independientes, bajando la cantidad de firmas a un 2% de cada distrito de la última elección, digamos, elección de ese 2%, que sean firmas hechas por internet, no ante notario, así que ya se baja también eso, la posibilidad de que haya pactos entre listas y varias cosas más que entonces en el fondo favorecen que efectivamente los independientes puedan postular y tener una oportunidad, porque si no es mentira. Y por otro lado, lo que ha pasado es que los partidos políticos, sabiendo que son parte del problema y no de la solución, han abierto sus listas a que vayan independientes sin exigirles nada. Y eso pasó, por ejemplo, con el PPD, que dijo que el 50% de sus postulantes a la constituyente van a ser independientes, sin pedirles nada.
el PRO, que abrió el 100%, y así varios partidos más. A mí por lo menos me han ofrecido casi todos los partidos y yo no tengo militancia. Así que si yo voy por alguno de esos partidos, iría como independiente y el día que se termine la elección, les decir gracias, hasta luego, y me voy a ir a hacer la constitución, si es que acepto hacer eso, sin estar dependiendo de ningún partido político, solo como vía, como transporte para llegar a la constituyente. Entonces hay que aprovechar, yo creo que los independientes tenemos que copar, los que quieran ir, los partidos políticos, como independiente, y después, hasta luego, porque aquí no hay distritaje, no hay que respetar nada después. Entonces, ¿hay una oportunidad? Sí. ¿No es la mejor? No, pero es lo que tenemos. Bien, Ricardo, bueno, yo he seguido este espacio en el programa Buenos Días Región durante varias semanas. Bueno, Daniel viene ya como cerrando este ciclo porque ya han estado al azar, el destacado historiador Luis Mesina de Nomas AFP, Fernando Atria, en fin, un sinnúmero de personajes de nivel nacional que han conversado junto a ti y junto a Mauricio. Y bueno, ya la próxima semana es el último espacio que esperamos se mantenga en el tiempo. Sí, bueno, agradecer a Daniel, yo creo que fue muy didáctico en explicarnos cómo son las normas del proceso, lo que se cambia, lo que no, y eso es un aporte a la comunidad. Ese era el objetivo de este programa precisamente, que pudiésemos conocer de las personas que más conocen de esto, que el momento histórico en que nos encontramos. Nunca antes hacer historia era tan validero como hoy, y por eso muy contento de poder haber terminado con este tremendo invitado que fue Daniel, así que de verdad un abrazo y muchas gracias, Daniel, por estos momentos que nos brindaste. No, yo le agradezco mucho a la Radio Polar porque yo sé la importancia que tiene la Radio Polar en la región, así que la oportunidad se la agradezco yo a ustedes. Y yo los invito a ir a votar el 25, sin miedo, bien forraditos todos. Bueno, allá siempre andan forrados porque hace frío, pero con el lapicito azul de tinta y sin miedo ir a votar, aprobar y convención constitucional para que tengamos una constitución nueva hecha por todos, después el cambio de leyes para tener los derechos básicos sociales garantizados y nos demos un salto al futuro siendo más, con mayor calidad de vida, con menos desigualdad, con justicia social. Claro que sí, muchas gracias, Daniel. Ricardo, también muchas gracias y esperamos también ver el último programa antes del plebiscito el próximo jueves, a ver con quién puedes acordar una conversación dentro de la producción. Muchas gracias. Que estén bien, muchas gracias. Que estén bien, gracias. Bien, nosotros vamos a un corte y volvemos ya con más de Buenos Días Región.